Padre bendito, te damos toda la honra y la gloria y te pedimos, Padre Santo, de que tú, Señor, en este tiempo lo sabes. Toda nuestra vida es tuya. Y también el tiempo, Señor, en el cual tú nos permites vivir es tuyo. Y en esa bendición, Señor, en la cual tú nos permites todavía, Señor, experimentar diariamente tu bendición, independientemente de las condiciones que estemos pasando, tú estás a nuestro lado. Gracias por esta hermosa compañía. Y en el nombre de Cristo Jesús, tú bendices este tiempo, te lo rogamos. Amén. Amén. Vayamos a Juan 16, 6. Juan 16, 6. Juan 16, 6. El apóstol Juan, su evangelio, ¿verdad?, es muy diferente a los otros tres evangelios que se conocen, los evangelios sinópticos. Y gracias a Dios por eso. Porque Juan aborda, ¿verdad?, el tema de Jesús como Dios. Porque también hay grandes porciones que no aparecen en los otros evangelios. Y esto es precisamente una porción, ¿verdad?, que no va a aparecer en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Lo que está diciendo a partir del capítulo 14 al capítulo 17 de Juan. ¿Verdad? Él está mencionando la promesa del Espíritu Santo, pero también en el capítulo 17 la oración de Jesús por sus discípulos. Y en todo esto, hermanos, nos habla de que Juan, ¿verdad?, ubica el ministerio del Señor Jesucristo ya prácticamente en las 2 últimas semanas antes de su partida, antes de su muerte. Y él está ahí y le está anunciando que él tendrá que entregar su vida, ir a la cruz para morir por ellos y por nosotros. Y esto, hermanos, era una, entre comillas, mala noticia, porque iban a dejar de tener a su maestro en forma física. Y digo entre comillas una mala noticia porque lo que sucedió después en la resurrección es la mejor noticia que podemos tener. Pero sin embargo no podemos pasar por alto las palabras que dice aquí Jesús. Lean conmigo ese versículo en voz alta. Juan 16, 6. Antes ok. La serie que estamos viendo son temas del corazón. Ya hemos visto algunos temas con relación al pecado, ¿verdad?, que se genera en el corazón. Pero en esta ocasión estaremos viendo precisamente una experiencia emocional, ¿verdad?, que tendrían que pasar los discípulos. Y que no es propia nada más de ellos, sino también de todo ser humano. E incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, la sufrió también. ¿Qué estamos hablando? La tristeza. Por eso el título de este tema se llama Un corazón triste. Porque dice antes, porque os he dicho estas cosas, que él se está despidiendo de sus discípulos, tristeza ha llenado vuestro corazón. Aquí, ¿verdad?, está diciendo Jesús, ustedes tendrán que pasar la prueba de la tristeza. Y es que la tristeza en sí mismo es una prueba para todos y cada uno de nosotros. Pero también doy gracias a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo pasó por un periodo de tristeza, ahí en el Getsemaní. Él sudaba grandes gotas de sangre orando a su Padre, ¿verdad? Y dice él mismo, tengo tristeza hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. La palabra tristeza tiene diferentes dimensiones en la Biblia. De hecho, la palabra triste aparece muy poco en el Antiguo Testamento, pero en su lugar aparece la palabra angustia, dolor, pena, pesar. Y también la excepción de aflicción de espíritu. Así se identifica
a la tristeza. Y la tristeza, ¿verdad? Podemos decir que es física y emocional en el sentido de cuando se menciona como dolor, porque hay un dolor físico, pero también un dolor emocional. Sin lugar a dudas es una experiencia, entonces. Nos alteran nuestras emociones. Todos las hemos pasado y todos las podemos seguir viviendo hasta el momento en el que el Señor Jesucristo permita, ¿verdad? O llamarnos a su presencia o estar con Él, si Él así lo ha dispuesto. Es inherente, hermanos, entonces a la humanidad. Ahora, déjenme comentar esto. Dios no creó a la humanidad, no creó al ser humano para que viviera con tristeza y dolor. En el inicio Él no creó al hombre para que él sufriera. Lo colocó en el mejor lugar, un lugar privilegiado. Se conocía como el paraíso, también se le conoce como el Edén. Ahí estuvieron ellos. No sufrían calor ni sufrían frío. De hecho, la temperatura estaba adecuada porque incluso dice la palabra de Dios que ellos vivían desnudos y aún así en inocencia. Sabemos por la palabra de Dios entonces que Dios no fue su propósito causarnos dolor. El dolor entra como consecuencia de la caída del hombre, de la rebelión, de haber pecado delante de Dios desobedeciendo. Y entonces ese pecado, ¿verdad?, que es imputado en Adán, pasa a nosotros y posteriormente nuestro Señor Jesucristo. He ahí en ese sacrificio, ¿verdad?, por medio del derramamiento de su sangre, Él nos libera de la pena del pecado, pero sin embargo todavía estamos viviendo bajo una circunstancia humana, llevando precisamente en nuestro cuerpo cautivo toda esa situación que puede generar en nosotros dolor, que puede causar pena. La tristeza en una persona, hermanos, nos cuenta algo de su pasado, o quizás incluso de su presente. Cuando se predica de la tristeza o la depresión, que lo hemos hecho en otras ocasiones, yo doy por seguro y por sentado de que cada vez que se predica, en este lugar, en este momento, hay alguien que ha sentido tristeza, que está viviendo tristeza, porque se experimenta continuamente y porque quizás, ¿verdad?, algunos ya hemos salido de ese proceso, pero otros están entrando a un nuevo proceso de tristeza porque las circunstancias cambian. Las circunstancias se manifiestan dolor tras dolor a veces. ¿Recuerdan a Job? Cuando Satanás va y le dice, ¿verdad?, ahí a Dios y pide la vida de Job, ¿verdad?, como una prueba de que solamente Job alababa a Dios y temía a Dios, ¿verdad?, porque lo había rodeado de bendiciones. Y entonces él pierde primeramente, ¿verdad?, los bienes y sus hijos. Y cada vez que venía uno, de verdad, de los siervos que habían escapado y daba una noticia, él sentía un dolor. Llega el que había perdido, ¿verdad?, el que le decía que había perdido todo, que habían venido los saqueadores y se habían llevado todo lo material y hubo dolor. Que se habían destruido, ¿verdad?, las casas de sus hijos, hubo dolor. Que habían muerto sus hijos, hubo dolor. Y cada uno le decía, solo escapé yo para darte la noticia. Cada uno parecía ser un ave de mal agüero en delante de Job. Y posteriormente, ¿verdad?, la siguiente prueba, ¿verdad?, cuando es precisamente abordado en su salud. Y Dios permitió que tuviese una llaga maligna, ¿verdad?, provocada precisamente por Satanás. Ahora dice que en todo eso no pecó Job. Gracias a Dios, porque podemos entender que a través de la palabra de Dios sabemos que en toda época y en todo lugar hay gente que pasa por tristeza. En ocasiones las experiencias incluso pueden ser tan marcadas que pueden durar mucho tiempo. Cuando la tristeza se prolonga por mucho tiempo, ¿verdad?, y la gente no puede salir de ella, se convierte precisamente en una depresión. Y hermanos, esas tristezas, y quiero que piense usted en un momento triste que haya vivido en su vida, que usted pueda agarrar y decir, yo experimenté esta tristeza, ¿verdad? Porque entonces puede usted entender que son recordatorios. ¿Recordatorios de qué? Recordatorios de la forma en la cual usted respondió delante de esa tristeza. Y si usted estaba en Cristo, ¿cómo respondió y cómo Cristo lo sacó de ahí? Y si todavía no estaba en Cristo, quizás fue el modo en el que el Señor quiso poderlo hacer pensar en que hay un Dios misericordioso, Padre de misericordias, para que en ese momento usted se acercó a Él
y Dios primeramente le dio la salvación y posteriormente la sanación, ¿verdad?, sobre esta tristeza. Así que, hermanos, son recordatorios, a veces transitorios o a veces incluso, a veces casi permanentes, que han provocado una impresión indeleble en la vida de alguien. Todos hemos vivido esa experiencia de alguna manera, algunos expresado con el rechazo quizás de un padre que no sabía cómo expresar su amor. Un padre que a lo mejor, ¿verdad?, por un patrón también incluso de aprendizaje, de dureza, de no haber podido recibir expresiones de amor de una madre o de un padre, simplemente no sabe cómo expresarse ahora a sus propios hijos. O quizás la tristeza que deja el crecer en un hogar lleno de alcohol y abusos físicos. La tristeza que deja la desilusión de un rompimiento emocional, ya sea en el noviazgo o en un matrimonio. La tristeza de perder un hijo. La tristeza que dejan los sueños rotos. Existen, hermanos, muchos orígenes de esas tristezas. Podemos decir que uno de sus orígenes es la tristeza por lo que nos han hecho otros, ¿verdad? O también la que experimentamos porque hemos cometido nuestros propios errores. En la vida del ser humano, Dios permite estas experiencias y de cada uno, ¿verdad?, de cada uno de nosotros depende de cómo respondamos ante ellas. Por un lado, hermanos, yo puedo entender y estoy convencido que las pruebas nos pueden servir para acercarnos más a Dios. ¿Cierto o no? Normalmente la gente ora más cuando más presión hay, cuando más tristeza embarga su corazón. También, por otro lado, nos pueden servir porque ocurre que quizás al no saber lidiar con el dolor, nos lleva a un aprendizaje y una edificación. También hay un lado negativo. Quizás algunos, ¿verdad?, endurezcan más su corazón delante de Dios y culpen a Dios. No sé si ustedes han observado, pero cuando Job está ahí, ¿verdad?, sufriendo, jamás se le ve maldecir a Dios. Sí preguntarse, sí maldecir el día en que él nació, pero no maldecir a Dios. Tampoco sucede con Elías, tampoco sucede con Moisés. Nunca maldijeron a Dios a pesar de las pruebas que tuvieron que pasar. Hermanos, podemos nosotros entonces entender que quien a veces no sabe procesar esta experiencia de dolor, a veces busca vengarse, o a veces blasfema delante de Dios. Pero el día de hoy quiero que consideres que hay una invitación, observa bien, hay una invitación a experimentar el poder sanador de Jesucristo en un mundo doliente y triste. Porque cualquier dolor o tristeza, en Cristo es posible experimentar una cura completa. En Isaías 53 se dice que Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo también experimentó tristeza. Así que, hermanos, vayamos a Juan 16:33. Ustedes tienen ahí, si no cerraron sus Biblias, pues estamos muy cerca, ¿verdad? Juan 16:33. Es un gran consuelo que Juan, cuando les está diciendo que tristeza habrá en vuestro corazón, él cierra, ¿verdad?, de una forma colosal este tema y continúa después con otro. Pero dice así el versículo número 33. Léanlo conmigo en voz alta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Si el mundo te va a proveer aflicción, ¿sabes algo? Yo venzo lo que el mundo te puede proveer. Te doy paz. En Juan, sin lugar a dudas, nuestro Dios da confianza. Entonces podríamos preguntarnos lo siguiente:
¿cuánto poder tiene la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas? En medio de estas experiencias, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios en mi vida? Y además, si es posible que este poder transforme y cambie nuestras tristezas en victoria. Podemos decir amén a ambas. Dios lo puede hacer. Sin duda las historias de tristeza y soledad se cuentan por miles, hermanos. Muchas de ellas son más crueles que cualquier telenovela que usted pueda ver, ¿verdad?, ahí en la televisión. Muchas historias son tan devastadoras que muchas veces se quedan anidadas en los corazones de mujeres y hombres por igual. Job sufrió tristeza. Observen cómo dice en Job 3:3. Vayan rápidamente conmigo y si no pueden, oigan solamente. Y créanme que lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Job 3:3. Dice 3:3. Perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo varones concebiré. Sus palabras denotan una profunda tristeza. De tal forma que él dice, hubiera preferido no haber existido, no haber nacido. Esto que estoy sufriendo duele tremendamente. Ya incluso su mujer le había dicho mejor, maldice a Dios y muérete. Pero él no maldice a Dios. Maldice el día en que él nació, dice del versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, es posible, ¿verdad?, que en medio de todas estas tristezas sucedió. Ahora, Elías, y no vamos a ir a buscarlo, pero ustedes conocen la historia de Elías, cuando se confronta con los 400 profetas de Baal. Hay una gran victoria, ¿verdad? Está en la cúspide, está en la cima, porque después mata a estos, ¿verdad?, profetas, después de haber pasado esta situación de prueba en un holocausto, ¿verdad?, de carne, donde había echado hasta agua y Dios enciende eso, y entonces se había manifestado que Jehová es el verdadero Dios. Existe una persecución por parte de Jezabel, y él huye, y se esconde en una cueva, y tiene gran tristeza y aflicción. Incluso también las palabras que se mencionan es que él deseaba morir. A Moisés le sucede lo mismo cuando está en el desierto, y el pueblo, ¿verdad?, judío, el pueblo hebreo, mejor dicho, contumaz y rebelde, se rebelaba constantemente, ¿verdad?, delante de Dios. Y dice, no puedo soportar este pueblo. Se sentía triste. Ahora, hermanos, qué interesante, porque fue precisamente Moisés y Lucas quienes estuvieron con Jesús en la transfiguración. ¿Notó esto? Estaban ahí en la transfiguración, ¿verdad? Y es manifestado hacia los 3 discípulos, y Moisés, ¿verdad?, y ahí Elías están presentes, ¿verdad? Incluso le dicen, vamos a hacer unas enramadas, ¿cierto o no? Y dice Lucas que ellos hablaban con Jesús acerca de su partida. Era un gran consuelo. Estos dos hombres, ¿verdad?, que tuvieron que pasar por pruebas de tristeza, estaban frente a su propio Dios, ¿verdad?, dándole palabras de ánimo. Por Dios, allá en los cielos, el Padre había revelado a Moisés y Elías lo que había de suceder, porque era de lo que estaban hablando con el mismo Jesús. Así que, hermanos, realmente la tristeza tiene que hacer estragos imposibles de sortear en nuestros corazones. No debe de ser así. Si usted está en un problema o ha estado en un problema, comprenda que en Dios hay sanación. Habrá una Biblia que nos aliente a pensar que a pesar de los sufrimientos más atroces, podamos salir victoriosos de la tristeza. Lo sabemos con el pasaje que acabamos de hablar, ¿verdad?, en Juan, ¿verdad?, 6:36. Él ha vencido al mundo. Seguramente hay más de un ejemplo, y voy a tomar el más sublime, nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 26:38.
Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Leanlo conmigo también en voz alta. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo lo leo fácil, pero quiero que imaginen la emoción de las palabras en la boca de Jesús. Mi alma está muy triste. Quedaos aquí, ¿verdad? O está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿verdad? Conmigo. Esa afirmación hasta la muerte, ¿verdad? Era una afirmación de tristeza. Jesús está a punto de ir a la cruz. Él sabía que había de sucederle en unos pocos minutos. A él no le tomaría por sorpresa el que venga una comitiva de guardias a arrestarle. No le está tomando por sorpresa que Judas a él no le estaba tomando por sorpresa. Yo le puedo decir, quizás usted, ¿verdad?, pueda pensar, me siento un poco mal, ¿verdad? Estoy un poco mal, me siento mal, tengo un dolor que no puedo identificar. Tengo un hijo o una hija que está pasando por una situación de una enfermedad que seguramente le va a llevar a la muerte. No me está tomando por sorpresa, pero eso no evita que no esté triste, ¿cierto? La tristeza incluso se puede hacer más profunda porque le hace a usted entender su incapacidad. Así que aquí estaba, ¿verdad?, Jesús. Jesús está a punto de ir a la cruz. Y Jesús había puesto todo de sí para constituirse de un grupo de amigos cercanos. 12 apóstoles elegidos bajo oración. Dice la palabra es que cuando él elige a los apóstoles se pasó toda la noche orando. Y esto lo mencionaba en el tema que estaban dando el viernes, ¿verdad? Usted sabía, usted debe estar convencido que cuando Jesús oraba por sus apóstoles, sabía que tenía que elegir a uno que le habría de traicionar. Él lo sabía. No le tomé por sorpresa. Pero siendo por naturaleza Jesús amor, aún así amó al mismo Judas. En cuanto a ese uno dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Pero en reciprocidad, Judas no le amó. Le traicionó. Sin lugar a dudas, todos y cada uno de los hombres en este mundo tienen la oportunidad de obtener la salvación a través del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto también les da la oportunidad de amar a Jesús. Quizás en algún momento tú hayas pasado o hayas pensado que tus tristezas son sin importancia para Dios, pero no es cierto. Dios le toma la importancia de vida a cada una de nuestras tristezas. ¿Cómo van a dejar de ser importantes tu aflicción si Dios te ama? En ocasiones hay quienes atesoran las riquezas. No dejan ir a aquello que les causa dolor. Así como atesoran riquezas, a veces atesoran un dolor y lo guardan, ¿verdad? ¿Has escuchado, verdad, quizás alguien de que cuando le pregunta cómo estás, a ver, casi más bien nunca encuentra de él una palabra que te diga bien, sino te dice, ay, me empezó a doler esto, ahora me duele acá, ahora me duele acá, ahora me duele allá, ahora me estoy pasando por esto, ahora estoy pasando por lo otro, ¿verdad? Y parece ser que no hay sanación en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque están atesorando en su corazón, ¿verdad?, una tristeza, y no están dejando que el poder redentor, salvador y sanador tenga victoria sobre eso. Ahora, hermanos, déjenme decir, la victoria no consta en que tenga sanación física, sino que en medio de la sanación física
tú puedas decir, ¿verdad? Esto lo recibo, ¿verdad? De Dios y me gozo en Dios porque hay un propósito a través de esto. Es natural que sintamos tristeza porque somos seres humanos sensibles a las pérdidas, las decepciones, toda clase de experiencias vivenciales que nos llegan a alterar. Cuando estés en tristeza, recuerda las palabras que aparecen aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y después que dice, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista, ¿verdad?, está diciendo a su propio interior, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? Si tengo un Dios más fuerte que mis tristezas y mis dolores. Regresemos al momento en que Jesús exclamó estas palabras. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo que está experimentando ahí en Getsemaní en realidad era muy profundo y nos muestra lo siguiente. Punto número 1. La experiencia de tristeza de Jesús fue completamente humana. La experiencia de tristeza de Jesús fue completamente humana. Déjeme decirle qué importancia tiene. Porque Jesús se hizo hombre, semejante a nosotros. Y Él nos comprende de forma total cuando estamos tristes. Él puede decir, sé lo que estás pasando, sé lo que sientes, sé que te sientes morir. Yo te comprendo. A pesar de que tenía todo el conocimiento de lo que le pasaría, esto no minimizaba la tormenta que se habría de venir sobre su cuerpo y alma. Solo faltarían unas pocas horas para sufrir lo indecible. Fue un sufrimiento inmerecido, hermanos, para Él. Él no lo merecía. Un sufrimiento sustitutorio. Sus golpes debían de haber sido sobre nosotros. Una muestra de amor inmenso por nosotros. Jesús fue totalmente hombre y siendo totalmente Dios al mismo tiempo, sabemos por la Escritura que le fue dado un cuerpo. Las sensaciones emocionales eran las mismas que las que experimenta usted y yo, y las físicas igual. El dolor y el cansancio físico eran similares para él. Entonces no hay por qué pensar que Jesús no nos comprende. Punto número 2. La oración como medio de sanación. ¿Cuál fue su refugio en ese momento? Observen. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante se postró sobre su rostro, estaba así en la tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjese cómo cambia la oración. Primero dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y después dice, si no es posible que pase de mí esta copa, entonces haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mí. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y aquí dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró, por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y los dijo, dormid ya y descansad. He entendido prácticamente qué es lo que sigue. La tristeza, ¿verdad? En realidad, puedo decir así, pasó a segundo lugar y la voluntad de su Padre ocupó toda su mente. Porque Él afirma su rostro, se deja tomar y dice así, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahora me imagino, o vamos a ponerlo así, quiero que se imagine usted dentro de este grupo de los 13. Yo lógica me podría identificar con Juan por el nombre nada más, ¿verdad? Pero imagínense estar ahí, que usted sea un íntimo de Jesús, que llegue y que diga, ahora en este tiempo en el que para mí es lo más difícil, y usted duerme. Que el Señor le ha revelado, o les ha revelado a sus discípulos que esta sería la última noche que pasaría con ellos antes de ir a la cruz. Les dice que está triste hasta la muerte y le pide a ellos que oren. Ahora yo le pregunto, ¿cree que el Señor no nos esté pidiendo lo mismo que oremos? ¿Cree que Dios, ¿verdad?, solamente pensó en que su Hijo, ¿verdad?, tiene la necesidad de orar? El ruego de Jesús a sus discípulos era, Pedro, Jacobo, Juan, necesito de su ayuda al orar. Y se mantuvieron callados. Ahora Dios respondió a la oración. Dios respondió a la oración. No se vayan con la idea de que Dios no respondió a la oración. La oración fue respondida precisamente cuando sabemos de que Dios había de cumplir su voluntad en la vida de su Hijo. No lo forzó, porque en esa segunda parte, si no ha de ser posible que pase en esta copa, ¿sabes qué te estoy pidiendo? Haz tu voluntad. Quizás, hermanos, no se puede reflexionar que ya no dispondría a partir de ahí Jesús de un lugar para dormir. A partir de ahí sería interrogado aquella misma noche, golpeado en el rostro por el siervo del sumo sacerdote, arrastrado o arrestado hasta la presencia de Pilato. Llegaría el amanecer y durante las próximas horas su espalda sería lacerada por la punta de hueso o de metal de un látigo inmisericorde. Y sabiendo esto Jesús, ¿acaso no es aceptable que Él rogara a sus discípulos que oraran? ¿Tú no pedirías apoyo también? Hermano, por mucho menos de lo que Jesús pedía por orar, a veces pedimos nosotros. Oraciones que no están mal, pero si las comparamos con el peso de lo que era la tristeza de Jesús con nuestras tristezas, quizás nos quedemos muy lejos. Hermanos, debemos aprender que la contestación de Dios va a ser de acuerdo a su voluntad. ¿Amén? Amén. Aquí hay una enorme lección, hermanos, práctica de cómo afrontar situaciones de presión extrema. Es una presión extrema. Jesús se fortaleció en su humanidad, sabiendo que estaba haciendo la voluntad de su Padre, la voluntad de cargar con el pecado del mundo, aceptando nuestra culpabilidad y ofreciéndose en lugar nuestro. Beber la copa de la ira de Dios no es cualquier cosa. Eso fue lo que estaba bebiendo ahí. Todo el pecado del mundo en su persona.
¿Saben que Él en ese momento en la cruz se puso bajo maldición? Maldito el que muere colgado de un madero. Él sufrió una gran agonía. Comenzó en el Getsemaní. Su sudor eran grandes gotas de sangre. Jesús no negó la tristeza que le embargaba. No escondió sus emociones, pero lo encauzó haciendo la voluntad de Dios. Y esto fue motivo de gozo para su espíritu entristecido. Cuando usted aprenda, y yo aprenda a decir, Señor, estoy muy triste por lo que estoy pasando, pero obra tu voluntad en mí. Eso, hermanos, es encauzar mis emociones, orientarlos a Dios. Es el medio, a veces las pruebas, para centrar precisamente la complacencia que podemos darle al Padre. 3, y último, en algunas ocasiones la tristeza es una experiencia que pasamos solos. En algunas ocasiones la tristeza es una experiencia que pasamos solos. Yo pienso que Dios no quiere que sea así, porque por eso hay un ruego para orar unos por otros. Pero en ocasiones esto puede llegar a suceder. Jesús experimentó no solo el desamparo de sus amigos, sino en un momento determinado, allá al final en la agonía de la cruz, también la ausencia de su propio Padre, en el sentido de que Dios, ¿verdad? Dice la palabra, dice su propia palabra, lo había desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, quizás en ocasiones pareciera que Dios calla. En una prueba quizás en ocasiones parece que Dios está en silencio. Pero hermanos, Dios siempre estuvo hablando a la humanidad a través de esas horas de muerte y de sacrificio. Lo podemos notar. Él rompió el silencio un poco atrás en la transfiguración. Él habla, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Pero allí en esas horas, Él hablaba a través precisamente del silencio de Jesús, que como oveja fue llevado al matadero. Una profecía que debía estar en la mente de los judíos, debería de haber tumbado en sus mentes cuando estaban ellos observando al Cordero de Dios enmudecer y no abrir su boca. Cuando el velo es rasgado, Dios estaba rompiendo el silencio. Cuando se abrieron los sepulcros y aparecieron 3 días después gente resucitada, Dios estaba rompiendo el silencio. Dios estaba rompiendo el silencio ahí cuando Jesús estaba delante de Pilato, ¿verdad? Y cuando Jesús le revela, yo para esto he nacido. A veces Dios habla sin palabras, en medio de las tristezas. Pero Él rompió el silencio así. Cuando el cielo se llenó de tinieblas, Él estaba hablando. La mejor explicación de estas acciones por parte de su Padre es una combinación, hermanos, entre no haber intervenido y sacar de suplicio a Jesús y liberar de ese dolor, ¿verdad?, a su Hijo por su propio amor, pero también poniendo el nuestro. La tristeza que dio la separación de un Dios santo, que no tiene comunión con el pecado, la carga de todo pecado en el cuerpo de Cristo, en los últimos segundos de su vida terrenal, nos da sanación y nos da victoria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que no se le olvide, hermanos, no necesitamos estar en la Pascua, no necesitamos atravesar por esta situación, ¿verdad?, en la cual podemos decir, en esta semana lo recordamos. ¿Para qué? ¿Para olvidarlo el resto del año? ¿O para que esta profecía que aparece en Isaías 53 retumbe en nuestra mente de que Él cargó, Dios Padre, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros? ¿Saben? Quizás lo más correcto es pensar que fuimos nosotros
quienes nos sometimos a Jesús a tal tristeza. Estoy muy triste hasta la muerte. El pecado era nuestro, hermanos. La culpa era nuestra. Es nuestra. Porque nuestro pecado es una llaga sin cerrar. Y su sacrificio lo cerró. Quizás usted también se sienta muy solo atravesando una tristeza profunda. Podemos decir que hemos tocado, o podemos decir, perdón, que hemos sido tocados como si fuese tocado un ave, ¿verdad? De un ala, donde no se puede levantar del piso, donde no puede retomar el vuelo, donde quizás, ¿verdad?, no es el lugar natural de un ave. Un ave que vuela, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es su ambiente? Son los aires. Se es atravesar los cielos. Es indefensa contra cualquier cosa cuando está ahí en el piso. Pero ¿qué dice el Salmo 113? Lo acabamos de cantar. Observen cómo dice el Salmo 113. Versículo número 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Esto quiere decir, no tiene necesidad de hacerlo, pero lo hace. Él nos ve y dice así: Él levanta del polvo al desvalido o al pobre, y al menesteroso alza desde el muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar, ¿verdad?, en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos, y cierra diciendo: aleluya, alabado sea Dios. Que es la transliteración o la traducción quizás más cercana a aleluya. Así que, hermanos, podemos nosotros entender que podemos retomar el vuelo, pero quizás usted no ha considerado que Dios no nos dejará también solos, a diferencia de lo que hicieron sus discípulos con Jesús. Dice también: echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Jamás, oigan, jamás dejará caído al justo. Salmo 55, 22. ¿Acaso no es esta una hermosa verdad en la cual encontramos refugio? Pedro, a diferencia de Judas, encontró consuelo en Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Y él estaba triste, va y llora, ¿verdad?, después de que lo niega y canta el gallo. Y después Jesús, en un encuentro, ¿verdad?, verdaderamente emocionante, lo lleva, ¿verdad?, a comer ahí en un lugar donde él había preparado un buen pescado. Y dice: Padre, ¿me amas? Necesito que me digas que me amas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Para mí, Pedro, es suficiente. Para mí es suficiente. Ve y apacienta mis corderos. ¿Cuál fue la diferencia de Pedro y Judas? ¿Saben cuál fue? Que Judas no contó con la ayuda de Dios porque no era una persona salva. Él, Judas, se cargó de culpa. Una culpa que fue muy pesada. Porque la palabra dice que después fue y se ahorcó. Y permaneció ahí ahorcado hasta el momento en que se desprendió, y según Hechos 1, su vientre fue abierto y se fueron derramadas sus entrañas. En la Biblia encontramos muchos casos de creyentes, hermanos, que se deprimieron. E incluso podemos detectar diferentes intensidades de depresión. El rey David expresa en muchos de sus salmos sus estados de ánimo, ¿cierto? Y desde luego también tuvo muchos momentos de tristeza. Elías, un poderoso profeta de Dios, se deprimió al punto de ir y esconderse y querer morir. La Biblia lo describe entonces a él como un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. Así dice que Judas dice que Elías se describe como un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. Yo me pregunto, ¿verdad?, qué intensidad, qué forma poder seguir a Elías, ¿verdad?, y ver los milagros y todo, y después verlo derrumbado.
y poder decir un nombre de Dios que es sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. Jeremías, otro profeta que también experimentó gran tristeza, el sabio patriarca Job, experimentó quizás una de las expresiones más profundas que pueda tener una persona. Ninguno, hermanos, ninguno de ellos ocultó su estado anímico, sino que lo reconocieron, lo aceptan, saben que es algo propio, ¿verdad?, de la vida, pero que hay algo vital, lo canalizaron hacia Dios, ya que por medio de quejas, a veces lamentos, a veces hasta reproches, ¿verdad?, prefiero haber muerto, prefiero no haber nacido, pero oraciones los llevó a que fueran de alabanza. Como lo leímos en el Salmo 103. Así que concluyo, hermanos, diciendo que no podemos sentirnos culpables por deprimirnos o por sentirnos tristes. La tristeza no es pecado, hermanos, en sí misma, pero podemos reconocer e identificar nuestras emociones, aceptarlas como parte de nuestra condición humana y expresarlas cuando sea necesario. No obstante, no deberíamos asumir la tristeza como una constante en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, no deberíamos asumir la tristeza como una constante en nuestras vidas. La podemos superar en Cristo. Dios tiene reservada por nosotros experiencias preciosas y felices en su amor. ¿Cierto o no? Miren, hermanos, para terminar. Las tristezas pueden venir por lo menos de tres fuentes. La tristeza somática, aquella que a veces viene sin saber por qué, sin una causa, ¿verdad? Y por poner solamente un ejemplo, ¿verdad? Cuando ya pasamos, los varones o las mujeres, ¿verdad?, de cierta edad, vienen a lo mejor por cuestiones hormonales, algunos periodos de tristeza, y no se sabe la fuente, pues la fuente es orgánica. Dios te va a ayudar en medio de eso. Puedes estar orando a Dios y decirle, Señor, no sé ni siquiera por qué estoy triste, ¿verdad? Pero hasta porque atropellaron el perro del vecino me siento mal. Pero también hay tristeza circunstancial, lo que envuelve aquellas cosas que nos afectan, la pérdida de un hijo, una enfermedad de alguien querido, la situación, ¿verdad?, de haber sido tratados injustamente, me da una tristeza. Pero también hay tristeza producida por Satanás, que utiliza las circunstancias, pero eso fue lo que ocurrió con Job. ¿Ocurrió con Judas? Claro que sí. Ocurrió con Judas, pero Judas no tenía de su parte a Dios por ser el hijo de perdición. ¿Ocurrió con Pedro? También sucede. Pedro, bien animoso, le dice, Señor, esto jamás te suceda. Jamás te acontezca cuando le está revelando que había de ir a la cruz. ¿Qué le dice Jesús? Vete de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, yo creo que debemos entonces cerrar los capítulos de tristeza en nuestras vidas y abrir los capítulos nuevos y mejores en el amor y la protección de Dios. Vamos a ver. Padre Santo, ¿qué podemos decir, Señor, ante semejante enseñanza y verdad? De que tu Hijo sufrió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Porque en ese proceso, Señor, en el cual le proporcionaste cuerpo, le diste, Señor, tiempo en esta tierra semejante a nosotros, el Señor también experimentó tristeza. Pero Padre, Él no lo merecía. No merece estar triste por una situación, Señor, que era ajena a su vida perfecta y santa. La tomó, la hizo suya. Tomó los pecados, Señor, nuestros. Por complacerte y por amor nuestro. Siendo Dios, no estimó esa posición, Señor. Se humilló a sí mismo. Y Padre, qué obediencia sublime, Señor.
sustitutoria, trascendente en toda la eternidad, para hacer posible que nosotros, Señor, podamos obtener tu perdón. A veces pensamos y decimos, Señor, obtener la vida eterna, pero Padre, esto no es posible sin obtener primeramente tu perdón. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de compromiso al orar. Perdónanos, Padre, porque quien pasa un problema, hay un ruego interno intenso de que oremos por ellos. Padre, ayúdanos, Señor, a ver a los demás antes que nosotros. Y gracias, Señor. Gracias porque nos permites recordar tu gran e inmenso amor. Y que nunca, jamás dejarás solo al justo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda honra